Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Segura y es un gusto para mí poder darles la bienvenida a nuestro podcast, que también es su podcast. Nos sentimos muy afortunadas y muy agradecidas de que ustedes nos estén escuchando y queremos hacerles la cordial invitación a que puedan regalarnos una reacción, un comentario y sobre todo puedan compartirlo con más amigos. Hoy estaremos abordando un tema muy importante y de mucho interés para cada uno de ustedes. Y bueno, como podemos darnos cuenta en el título, estaremos hablando acerca de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Posiblemente es un tema poco común de abordar o que muchas veces no lo hemos escuchado, pero es fundamental que cada uno de nosotros pueda tener conocimiento acerca de este tema, porque todos fuimos niños alguna vez, o bien todos convivimos con niños y ellos merecen también ser tratados con dignidad, con respeto y que conozcamos sus derechos. Para conocer acerca de qué es la convención, debemos iniciar sabiendo que los derechos de la infancia están plenamente estipulados en esta, es decir, que los derechos de los niños y niñas tienen un vínculo estrecho con la Convención, ya que ésta, a través de sus 54 artículos, los menciona de manera bastante clara. Ahora bien, surge la pregunta, ¿por qué se creó? ¿Por qué era necesario crear una convención sobre los derechos? Y además, ¿por qué específicamente de los niños y las niñas? La respuesta está en que era necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Es decir, que para los niños significaba pobreza, acceso a desigualdad, a la educación, significaba abandono y problemas que afectaban a los niños de los países ricos como pobres. En este sentido, la aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de países reforzó el reconocimiento de la dignidad humana, fundamentalmente de la infancia, y así también la necesidad de garantizar su protección y desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño fue elaborada durante 10 años. Para ello, fue necesario las aportaciones de los representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, hasta que finalmente la Convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, y al ser la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los estados firmantes. A lo largo de todos estos años, la Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo con el fin de promover y proteger los derechos de la infancia. Desde que fue aprobada en el mundo, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales, y también de un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia.
Hola a todos, soy Abigail Barrientos y hoy voy a hablar sobre los 4 principios fundamentales que se encuentran en la Convención sobre los Derechos del Niño. El primero es el de no discriminación en el artículo número 2. Este principio establece que todos los niños tienen derechos, sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, discapacidad o cualquier otra condición. Esto incluye a los niños que son refugiados o pertenecen a grupos vulnerables. Este principio es sumamente importante, ya que es crucial porque asegura que todos los niños tengan la misma oportunidad de disfrutar de cada uno de sus derechos. Sin este principio, ciertos grupos de niños podrían ser marginados y no recibir la protección y apoyo que ellos requieren. Eh, este principio tiene ejemplos de sus prácticas, que es en proyectos de inclusión en la educación para niños con discapacidades, las políticas que aseguran acceso a servicios de salud y bienestar para todos los niños, independientemente de su situación socioeconómica. El siguiente es el interés superior del niño, que se encuentra en el artículo número 3. Este principio establece que en todas las acciones que afecten a los niños, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial. Esto incluye decisiones en ámbitos como la justicia, la salud y la educación. Priorizar el interés superior del niño significa que se deben considerar sus necesidades y deseos, asegurando que su bienestar físico, emocional y social sea protegido. Esto es esencial para su desarrollo integral. Ejemplos en la práctica está, por ejemplo, en un juicio de custodia, se evalúa qué arreglo familiar es el que más beneficia al niño en políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos para cada uno de los niños. El siguiente es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que se encuentra en el artículo número 6 de la Convención. Este principio establece que todos los niños tienen derecho a la vida y a disfrutar de un desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social adecuado. Los estados deben garantizar que cada niño tenga las condiciones necesarias para vivir y desarrollarse plenamente. Asegurar la vida y el desarrollo de los niños es fundamental para poder construir una sociedad saludable y sobre todo equitativa. Sin acceso a atención médica, nutrición y educación, los niños no pueden llegar a alcanzar su potencial. Ejemplos en la práctica está, por ejemplo, programas de salud infantil que garantizan el acceso a una atención médica digna, iniciativas que abordan la pobreza y promueven la nutrición adecuada para el desarrollo ya sea físico y mental de los niños. Y por último, pero no menos importante, tenemos la opinión y participación del niño, que se encuentra en el artículo número 12. Este principio reconoce el derecho de los niños a poder expresar su opinión en todos los asuntos que les afectan y a que esas opiniones sean tomadas en cuenta. Los niños deben ser escuchados en procesos que les impactan, ya sea en la familia, en la escuela o en el sistema de justicia. Escuchar las voces de los niños es esencial para respetar su dignidad y promover su autonomía. Al darles la oportunidad de expresar sus opiniones, se fomenta su desarrollo emocional y social. Ejemplos en la práctica tenemos consultas a niños sobre cambios en políticas educativas o ambientales, espacios seguros donde los niños puedan expresar sus opiniones, como asambleas escolares o foros comunitarios. En conclusión, estos 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño son la base para proteger y promover los derechos de todos los niños, ya que promueven un entorno en el que puedan crecer protegidos, respetados y con igual de oportunidades. Es esencial que tanto los gobiernos como la sociedad en general se comprometan a cumplir con estos principios, garantizando que todos los niños, sin importar sus circunstancias, tengan la oportunidad de vivir dignamente, desarrollarse y ser escuchados, siempre priorizando su bienestar y derechos para que puedan crecer y desarrollarse plenamente.
Hola, mi nombre es Katherine Pérez con número de carnet 2023-027-53 y yo les vengo a hablar sobre 3 artículos muy importantes y su significado en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Pues les voy a hablar sobre el artículo 28, que es sobre el derecho a la educación, ya que este establece que todos los niños tienen derecho a la educación y los estados deben garantizar el acceso a la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, así como fomentar el acceso a la educación secundaria y superior. Se promueve la igualdad de oportunidades, el desarrollo de programas de formación profesional, la adopción de medidas para combatir la deserción escolar. Y les voy a hablar un poquito más sobre el artículo 28. Y ya que este artículo establece que los estados deben reconocer este derecho y adoptar medidas para asegurar su cumplimiento, incluyendo educación primaria gratuita y obligatoria, ya que los estados deben asegurar que todos los niños tengan acceso a una educación primaria obligatoria y gratuita, como ya les había comentado. Y el segundo sería acceso a la educación secundaria. Y esto es que los estados deben fomentar el acceso a diferentes formas de educación secundaria, incluyendo la formación general y la formación profesional, y hacer accesible para todos los niños. El 3 sería acceso a educación superior, ya que esto los estados deben hacer que la educación superior sea accesible para todos los niños y niñas en función de su capacidad, ya sea por medio de becas o por cualquier otro medio. El número 4 sería medidas para combatir la deserción escolar, y esto es que se debe adoptar acciones para reducir las tasas de deserción escolar y aumentar la asistencia regular de los niños a la escuela. El 5, disciplina escolar compatible con los derechos humanos, y esto es que la disciplina en las escuelas debe respetar la dignidad del niño y cumplir con los derechos humanos sin recurrir a métodos punitivos, degradantes o violentos. Esto en resumen el artículo busca garantizar el acceso universal a la educación de calidad, adaptada a las capacidades de los niños y respetuosa de sus derechos fundamentales. Y la importancia de este derecho es que la educación es fundamental para el desarrollo integral del niño. No solo proporciona conocimientos académicos, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades sociales, ya sea emocionales y cognitivas. A través de la educación, los niños adquieren las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos activos y responsables, reduciendo la pobreza y promoviendo la igualdad de oportunidades a largo plazo. Ahora les voy a hablar un poquito acerca del artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y esta establece el derecho de los niños al descanso y al ocio. Este artículo destaca la importancia que los niños puedan disfrutar de tiempo libre y participar en actividades ya sea recreativas, culturales o apropiadas para su edad. Y a continuación te puedo detallar puntos claves. Y el punto clave primero sería el derecho al descanso y al esparcimiento. Y esto significa que los niños tienen derecho a descansar y a disfrutar de sus actividades libres. Y esto implica que deben tener momentos de descanso tanto en su vida diaria como en su rutina escolar o laboral, sin sobrecargarlos con actividades. La segunda sería derecho al juego. El artículo también reconoce la importancia del juego para el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. El juego es fundamental para su bienestar y crecimiento, y
debe ser promovido en entornos seguros y accesibles. El número 3 sería responsabilidad del Estado, ya que los estados, parte de la convención, tienen la obligación de garantizar que se respeten y se cumplan estos derechos. Y esto incluye la creación de políticas públicas, ya que promueven espacios y creativos y culturales seguros para los niños. Y el artículo 31 subraya que el juego y el ocio y el descanso son componentes esenciales del desarrollo de los niños y no deben ser vistos como privilegios, sino como derechos fundamentales que deben ser protegidos y fomentados. Y eso es el resumen sobre el artículo 31. Pues ahora les voy a hablar sobre el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño y este artículo trata sobre el derecho a la recuperación y reintegración de los niños que han sido víctimas de cualquier forma de abuso, ya sea explotación, conflictos armados u otros actos que afecten su bienestar, ya sea físico o mental. Y este artículo establece que los estados deben tomar todas las medidas apropiadas para asegurar que los niños puedan sanar y reintegrarse en la sociedad de manera ya sea digna y saludable. Y los principales puntos claves que trata este artículo son: el número 1 sería protección y recuperación. Esto quiere decir que los estados parte deben tomar medidas adecuadas para asegurar que los niños que hayan sido víctimas de abandono, explotación, abuso, tortura, conflictos armados u otras formas de violencia reciban la atención y el apoyo necesario para su recuperación física y psicológica. El número 2 sería reintegración social. Esto quiere decir que además de la recuperación, los estados deben trabajar para garantizar la reintegración social del niño, ayudándolo a reincorporarse a su entorno familiar y comunitario en condiciones que respeten su dignidad y fomenten su autoestima y desarrollo. El número 3, ya para finalizar, sería atención especializada. La recuperación, esto quiere decir que la recuperación debe incluir asistencia especializada en las áreas de salud mental y bienestar emocional, de acuerdo a estas necesidades particulares del niño, para asegurar su rehabilitación. Entonces, un resumen del artículo sería que es fundamental para garantizar que los niños que hayan sufrido situaciones de violencia o explotación no solo reciban atención inmediata, sino que también puedan reconstruir sus vidas y tener la oportunidad de un futuro pleno y saludable. Y este artículo busca asegurar que los niños puedan superar sus traumas y ser reintegrados en la sociedad de manera que respeten su dignidad. Hola, mi nombre es Blanca Miranda. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el impacto en la sociedad. Tenemos algunos ejemplos prácticos, como son programas de alfabetización, educación dirigida a niños indígenas en zonas rurales, garantizando el derecho de la educación y la calidad en su lenguaje materno, escuelas bilingües, fomentan la diversidad cultural y lingüística en las comunidades indígenas. Becas escolares facilitan que los niños, especialmente niñas, continúen sus estudios y accedan a nuevas oportunidades. Vacunación infantil, campañas que han mejorado significativamente la salud infantil, reduciendo la mortalidad por diversas enfermedades. Programas de nutrición escolar, implementación de programas de alimentación con suplementos para combatir la desnutrición crónica. Otros serían la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del 2005,
Marco legal para la protección de los derechos de los niños y adolescentes. El Código de la Niñez y Adolescencia. Legislación específica para garantizar los derechos de este grupo. Sistema de protección integral a la niñez y adolescencia. Estructura de protección y promoción de los derechos infantiles. Programa de atención a la primera infancia, que es por PAPI. Atención a cuidado a los niños en sus primeros años de vida. Campañas de sensibilización. Iniciativas para concientizar sobre los derechos de los niños y adolescentes. Programas de educación exclusiva. Promueven la inclusión de todos los niños en los sistemas educativos sin discriminación. En relación a todo esto, nos damos cuenta que hemos tenido lo que es varios testimonios y uno muy importante que se nos ha dado es el que hemos encontrado, que es de María, una niña de 10 años que vive en una comunidad rural en Guatemala. A pesar de enfrentar las posibilidades de dejar la escuela para trabajar, gracias a la Ley de Protección Integral a la Niñez y programas como PAPI, pudo continuar su educación. Un centro educativo local le brinda tutorías en salud y nutrición, beneficiando a su familia. Hoy María sueña con ser médica, reflejando el impacto positivo de lo que es la Convención de los Derechos del Niño en las oportunidades y el desarrollo infantil que dan en Guatemala. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juliana Aguilar y yo les vengo a hablar sobre las conclusiones. La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 representó un hito histórico en la protección de los derechos infantiles a nivel global. Por primera vez, los niños fueron reconocidos como sujeto de derecho, con garantías específicas en áreas fundamentales como la salud, la educación y la protección contra el abuso y la explotación. La Convención marcó un compromiso internacional hacia el bienestar infantil, obligando a los estados a actuar en mejor interés de los derechos del niño. Tenemos también lo que son los 4 principios fundamentales, ya que estos se combinan con los derechos del niño, ya que son fundamentales para garantizar su bienestar y desarrollo integral. Estos principios se enmarcan dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño de la CDN, adoptan por la Asamblea General de la ONU en 1989. Entre esos están no a la discriminación. Este principio establece que todos los niños y niñas, sin excepción, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos reconocidos de la CDN. También está el interés superior del niño. Este principio estipula que en todas las decisiones que afecten a los niños se debe considerar primordialmente su interés superior. Y también está el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Este principio reconoce el derecho inherente de cada niño a la vida y un desarrollo saludable y completo. Y también por último, y no menos importante, está la participación. Este principio establece que los niños tienen derecho a expresar sus opiniones, a ser escuchados en asuntos que les conciernen. También tenemos las conclusiones del artículo 28 de Derecho a la Educación, el artículo 31 de Derecho al Descanso y el Ocio y el artículo número 39, Recuperación y Reintegración. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que garantiza a todos los individuos, especialmente a los niños. Entre estas está la accesibilidad. La educación debe ser accesible a todos, independientemente de su origen, género, condición social o discapacidad. Esto implica la eliminación de barreras físicas, económicas y culturales. También está la disponibilidad. Debe existir suficientes instituciones educativas y recursos apropiados para ofrecer educación en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior. La accesibilidad. La educación proporcionada debe ser
relevante y adaptada a las necesidades de los estudiantes, garantizando que el contenido y los métodos sean culturalmente apropiados y especialmente para la identidad del individuo. También está la adaptación. La educación debe ser flexible y capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de los estudiantes y de la sociedad en general, permitiendo diferentes formas de aprendizaje y contextos. La calidad. La educación debe ser de alta calidad, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo personal y social. Derecho al descanso y ocio. Este nos indica que el tiempo es libre. Los niños tienen derecho a disfrutar de un tiempo libre, adecuado que les permita descansar y participar en actividades recreativas, lejos de las obligaciones escolares y laborales. El derecho al descanso y ocio implica que los niños deben de ser protegidos de la explotación laboral y otras actividades que pueden interferir con su tiempo, juego y recreación. La actividad recreativa debe de promover actividades que estimulen la creatividad, el aprendizaje y la socialización, contribuyendo al desarrollo de habilidades y al fortalecimiento de relaciones interpersonales. El derecho de la recuperación e integración es un derecho fundamental que asegura a los niños y niñas que han sido víctimas de violencia, explotación, abuso y conflicto armado, el acceso a la asistencia y los recursos necesarios para su recuperación física, emocional y social. Este derecho se encuentra respaldado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que enfatiza la importancia de restaurar el bienestar y la obligación de los menores afectados. El derecho a la recuperación y reintegración es muy crucial para asegurar que los niños puedan superar las experiencias adversas, reconstruir sus vidas y desarrollar su potencial en un entorno seguro y de apoyo. Este derecho no solo busca reparar el daño causado, sino que también promueve un futuro positivo y esperanzador para los niños afectados. Recordemos que los derechos fundamentales de los niños garantizan su desarrollo integral y bienestar. Entre los más importantes tenemos el derecho a la vida, la educación y la salud, la protección contra el abuso y la participación en las decisiones que les afectan. Estos derechos son esenciales para crecer en un entorno seguro y equitativo que les permita crecer de manera saludable y convertirse en adultos responsables. Su respeto y cumplimiento son clave para la construcción de una sociedad. Para concluir, quiero hacer un llamado a toda la audiencia para que hagamos la diferencia juntos. Es esencial que todos nos informemos sobre los derechos de los niños y niñas, garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en la defensa y promoción de este derecho, que son vitales para el desarrollo y bienestar de los pequeños. ¿Qué podemos hacer? Infórmate, dedica tiempo a conocer los derechos de los niños. Hay muchos recursos disponibles en línea, incluyendo sitios web de organizaciones que trabajan en defensa de la infancia. Podemos compartir, hablando sobre los derechos de los niños con tu familia, amigos, comunidades. La escuela es clave para crear conocimiento y fomentar un entorno que represente y proteja a los niños. Podemos abogar. Si nosotros conocemos situaciones en las que se violan los derechos de los niños, no te quedes callado. Contacta a organizaciones locales, escribe a los representantes o participa en campañas que apoyen el cumplimiento de estos derechos. Podemos actuar. ¿De qué forma podemos actuar? Participa en actividades comunitarias o en eventos que promuevan los derechos de la infancia. Tu voz y acción puede inspirar a otros a unirse a la causa. Recuerda, cada esfuerzo cuenta. Podemos crear un mundo donde todos los niños tengan la oportunidad de crecer, aprender, prosperar en un ambiente seguro y amoroso. Infórmate, comparte y actúa con los derechos de los niños. Los derechos de los niños son fundamentales para un desarrollo y bienestar. Sin embargo, hay muchas partes del mundo, estos derechos aún se ven vulnerables. Te invitamos a informarte sobre los derechos de los niños y a únete a nosotros en la defensa del cumplimiento. Comparte este podcast en tus redes sociales, en Facebook, WhatsApp, Instagram. Apóyanos a mejorar un futuro para que el futuro de los niños sea mejor.